estos días de tormenta, ¿no?, que nos ha tocado en la República Dominicana y en el Caribe en general. Bienvenidos a Centro León en Casa, en una nueva jornada de trabajo con el Centro de Estudios Caribeños, ¿no?, que siempre nos aporta temas interesantes, temas atractivos para el debate y la conversación. Esta noche vamos a abordar un tema de muchísima actualidad: conflictos bélicos y cambio climático en el Caribe. Lo vamos a hacer de la mano de el señor Alfredo Oquendo, ¿no?, quien es una persona muy versada en estos temas de la energía nuclear. De hecho, fue graduado en 1987 del Instituto Energético de Moscú, en Rusia, como ingeniero termofísico nuclear y máster en ciencias ingenieriles. Tiene su título de ingeniero industrial con especialidad en técnicas energéticas en Madrid, España también. Es miembro del Colegio de Ingenieros Industriales de Las Palmas de Gran Canaria, España. Ha trabajado en un conjunto de empresas importantes en distintos países: en Alemania, en Rusia, también en España, en Canarias. Ha sido presidente y accionista de empresas españolas. Es decir, estamos en presencia de una persona con muchísimos conocimientos en torno a los temas de la energía nuclear y lo que eso relaciona, ¿no?, en todo el tema del desarrollo industrial de esta sociedad que nos ha tocado vivir. Sin más, vamos a darle entonces la bienvenida y la palabra a don Alfredo Oquendo Machado, quien nos va a disertar acerca de esta realidad de los conflictos bélicos que ocurren hoy día en el mundo y cómo la combinación con el cambio climático en el Caribe nos afecta de manera muy directa. Bienvenido, Alfredo, a este Centro León en Casa. Buenas noches, estimados amigos y oyentes, ¿verdad? Sabemos que existen personas en diferentes partes, ¿verdad?, de América y en general, ¿verdad? Yo tengo hasta amigos que están viendo en Europa y en otros lugares. Y bueno, pues trataremos, como usted ha dicho, dos temas que de verdad pueden traer controversia. Quiero hacer hincapié que lo voy a tratar desde mi punto de vista. Lógicamente, yo estoy constantemente recibiendo información. En el caso del conflicto bélico, pues recibo información de Rusia, recibo información de Ucrania, me unen lazos de amistad con muchas personas, lazos familiares con muchas personas, porque he vivido muchos años y he podido, pues, tener una visión bastante amplia de la situación y lo que está pasando actualmente en esta parte del mundo y desgraciadamente que podría extenderse a más lugares, ¿no? Actualmente existen conflictos importantes, pues el número uno, o por lo menos el más mentado, pues el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es un conflicto que podríamos ver algunos detalles importantes. Tenemos el conflicto de China con Taiwán. Es un conflicto que desgraciadamente, sin necesidad, se le ha echado leña a este fuego, porque desde mi punto de vista no era, primero, no era el momento, y segundo, pues todos sabemos la situación de Taiwán y China a lo largo de los años, y conocemos que China, desde un punto de vista, desde que se formó, digamos, esta provincia se separó de China, pues siempre se ha considerado una provincia de China. China la tiene vista desde ese punto de vista y pues no se ha reconocido ni siquiera por los mismos Estados Unidos, con lo cual exacerbar los ánimos de Taiwán y China ahora mismo creo que ha sido otro error que se ha cometido, ¿no? En el caso de pues concretamente con la situación de Estados Unidos
y la posición que se ha tomado por las últimas visitas de congresistas, de Pelosi, primera fase, ¿no? Después tenemos también, existen otros conflictos más viejos, pero que se mantienen latentes, como es el conflicto de Siria. Todos sabemos cómo comenzó este conflicto y cómo se ha mantenido, y que sabemos además que se ha podido mantener Siria ayudado por Rusia, que ha prestado todo su apoyo a esta situación, ¿verdad?, de conflicto de Siria. Y después hay otros conflictos locales que han surgido como herencia de la desintegración de la Unión Soviética. Este conflicto es el conflicto que existe, que se agudizó, pero ya desde la época de la Unión Soviética existían las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán por una región que se llama Nagorno-Karabaj. Este conflicto, a partir de la independencia de esta república, se agudizó, y el conflicto que surgió ahora recientemente, hace como un año que empezaron las tensiones, que es el conflicto entre Kirguistán y Tayikistán. Como estas regiones todas pertenecían a la Unión Soviética, y la Unión Soviética podemos decir que era una unión de diferentes regiones, repúblicas y demás, pero convivían en una relación de integración donde Rusia, en este caso Moscú, ¿no?, mantenía un control en esta provincia y funcionaba pues prácticamente, aunque dirigido por el Partido Comunista, funcionaba bajo, desde mi punto de vista, bajo un sistema muy similar a que puede funcionar ahora, digamos, Estados Unidos desde el punto de vista político y de control. O sea, un gobernador, ahí existía un primer secretario del partido en esta provincia, y todo estaba centralizado en Moscú, ¿no? ¿Qué sucedió? Que cuando se divide y aparece esta república, que en sí dependían de la integración económica, social y demás de Rusia, por ejemplo, si tomamos como referencia Kazajstán, un país inmenso con recursos, ¿verdad?, precisamente donde está el cosmódromo más importante de la Unión Soviética y posteriormente de Rusia, donde salen la mayoría de los cohetes que envía Rusia al espacio. Pues este país, que era inmenso, pero en su inicio era un país que por tener solamente tenían un idioma hablado, no tenían ni escritura. Entonces fue la Unión Soviética la que permitió que este país pues tuviera una escritura, y por eso allí pues, aunque hablan con su idioma, pero escriben con el alfabeto ruso. Conclusión, que al dividirse todos estos países heredaron cosas buenas y cosas malas, y heredaron entre las cosas malas conflictos. Y este conflicto es el que está sucediendo ahora entre Kirguistán y Tayikistán. ¿Qué pasó? En aquel momento, ahí dijeron, esta región, esta es la línea que divide los dos países, que antes ni existía, y ahora, si usted tiene aquí su familia del lado de acá, de esta cerca, pues usted para venir a mi país tiene que pedir una visa, usted tiene, y son familias. Entonces, ahí han empezado conflictos por esa división. Algo similar ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, el transiberiano, cuando se creó, dividió dos regiones del Siberia, y los animales no migraban. ¿Por qué? Porque veían eso como una intervención, esa línea del tren, y eso creó una situación de las migraciones de los arces y diferentes animales terrible en ese momento. Pues los humanos somos igual.
Si usted nos divide, y el ejemplo más duradero y demás que ha existido, pues fue cuando se dividió lo que fue la Alemania, con la República Democrática Alemana y la Federal Alemana, y eran los mismos alemanes. De hecho, esta integración, pues al día de hoy todavía no se ha logrado 100%. Existen diferencias todavía. Hasta hace pocos años recuerdo que los salarios eran iguales. Entonces, estos conflictos, como le vengo diciendo, han traído un incremento de las tensiones mundiales, han traído una interrupción regional en las estructuras comerciales, han traído también para estas regiones, digamos, un poco de deseo de las inversiones, porque son regiones de conflicto y usted sabe que el capital es algo que es muy susceptible a los problemas, las tensiones políticas, militares y demás, ¿verdad? Conclusión que ha traído un retraso. Este retraso, pues se está viendo en todas estas zonas, pero ahora se está incrementando por la situación de la guerra de Rusia y Ucrania. Lógicamente, aquí tenemos que ver muchos aspectos y yo sé que es un tema bastante conflictivo si lo vemos porque se ha parcializado toda esta situación. Yo, desde mi humilde opinión, parto de que, a ver cómo lo digo sin ánimo de ofender, de que aquí lo que prevalece son los intereses en estos conflictos. Yo puedo decir, no me vengan con la pilonga de que es un problema de derechos humanos, de que si los pobres ucranianos, los pobres rusos. No. Aquí hay intereses de ambos lados. Y Rusia tiene sus intereses y Occidente tiene sus intereses. Y el conejillo de la India lo está poniendo Ucrania ahora. En dos palabras, sintetizando, ¿verdad? ¿Por qué hay intereses? Pues lógicamente, para mí, que he vivido muchos años en Rusia y en Ucrania, y que puedo ir más allá, pues la familia mía, prácticamente mi esposa es ucraniana. Pero si usted va a las regiones ucranianas, por ejemplo, mi esposa que nació y su madre que nacieron en Ucrania, en Crimea, no hablaban ucraniano, se hablaba ruso. Todas estas regiones hablaban ruso por encima del ucraniano. De hecho, todas las repúblicas de la antigua Unión Soviética hablaban ruso y cada una tenía su idioma. Yo, por ejemplo, estuve en Georgia de asesor del gobierno georgiano y todo el mundo hablaba ruso ahí. Hasta los más viejitos hablan ruso y te entienden y te entendí y hablan georgiano como su idioma. O sea que desde el punto de vista de la integración lingüística, estas divisiones han traído un atraso. Ya no estamos hablando desde el punto de vista económico, social, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista lingüístico ha traído una división. Porque ahora te encuentras la juventud, por ejemplo, en Ucrania. Yo tengo sobrinos, sí, que como son mayores, pues hablan ruso y hablan ucraniano. Pero sin embargo, los hijos de ellos ya, que tienen la edad de mi hijo prácticamente, de los hijos míos, pues nada más que hablan ucraniano. Y el padre habla los dos idiomas. Entonces, esta división que se ha creado, ¿verdad? Por el nacionalismo que se ha mal interpretado, ha creado un retraso en la misma Ucrania. Entonces, valorar quién es mejor y quién es peor
si Occidente, o en este caso Rusia o Ucrania, es una situación muy difícil. Para mí, la situación que se ha creado y las tensiones que se han creado innecesariamente han sido motivadas por intereses, ya sean militares, como los laboratorios, ya sean económicos, hablando de carbón, hablando de trigo. Muchas de las tierras actuales que están en conflicto pertenecían a multinacionales americanas, que ya se habían vendido. O sea que los conflictos, desde que el mundo es mundo y que empezamos con palos y piedras, siempre han sido por un interés. O porque el que está al lado quería la piedra tuya o tú querías el palo que tenía el otro, ¿verdad? Y aquí es lo mismo, no hay que darle más vuelta a este tema. Malo es que dónde vamos a llegar. ¿Dónde vamos? Yo siempre digo, a lo mejor estoy equivocado, y digo, ojalá esté equivocado. La diferencia entre Rusia, el gobierno ruso, Putin, y Occidente, desde el punto de vista de este conflicto, es que yo, conociendo a los rusos, yo sé que ellos no van a echar para atrás. Cueste lo que cueste, ellos no van a echar para atrás. Y eso es muy malo para todo el mundo, ¿eh? Porque sentado aquí, o las personas sentadas fuera, diciendo, no, ya ahora Putin sí está haciendo lo que tiene que hacer, hay que terminar esto. Pero es muy sabroso mirar de afuera y decir hay que terminar, y la gente que está muriendo ahí. Hoy salieron las estadísticas que no se había hablado. Usted sabe que el tema de muertos, heridos, eso se ha mantenido cifra. Hoy Rusia publicó en el discurso que dio Putin cifras bastante, digamos, que no son todavía definitivas, pero Ucrania tiene actualmente 61.800 muertos y tiene cerca de 50.000 lisiados. Ya tiene cerca de 6.000 muertos. No ha dicho los heridos que tiene. Entonces, si usted está viendo, se está muriendo, está matando a la gente de ahí. Porque sí, hay alrededor de 2.000 mercenarios extranjeros que han sido, según los partes del gobierno ruso, que han sido eliminados. Pero el grueso se lo están llevando los ucranianos y los rusos. Y repito, para mí, cuando fue la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y se perdieron los millones y millones de muertos que puso Rusia y la Unión Soviética en esa guerra, se hablaban de soviéticos. Y ahí murieron ucranianos, rusos, georgianos, armenios. De todas las repúblicas murieron en esa guerra y se hablaban de soviéticos. Aquí estamos hablando de lo mismo. Porque no están muriendo españoles, no están muriendo americanos, están muriendo gente que tiene la misma cultura, la misma forma de pensar, y estamos echándole leña al fuego. Sí. La de perder, ¿quién la va a tener? No quiera Dios que Rusia tome medidas, porque si Rusia aplica el potencial nuclear, y repito, no quiera Dios que eso lleguemos a eso, nos vamos a terminar. Sí, sin duda existe ese riesgo, ¿no? Toda guerra tiene una dimensión dramática enorme, ¿no? Quizás de este lado del mundo, más acostumbrados a otro tipo de conflicto, no tenemos una noción a fondo de lo que significa una guerra abierta, ¿no? Las guerras nuestras, vamos a decir, las guerras de independencia, ¿no? Fueron hace ya más de 2 siglos. Los conflictos armados que existen en el continente se han ido minimizando, ¿no? Y siempre fueron, vamos a decir, de baja intensidad. Entonces, como que no tenemos esa perspectiva, ¿no? De una guerra a gran escala. Pero evidentemente esas realidades nos afectan, están afectando el comercio mundial, están afectando una serie de aspectos desde lo más sencillo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí en el Centro León, nosotros imprimimos
catálogos, libros, etcétera. Pues el papel, que es el insumo básico de cualquier publicación, pues tiene unos retrasos enormes. Las imprentas ahora mismo tienen vamos a decir, un acopio muy limitado de papel. Y eso se multiplica en todos los rubros de la economía, ¿no? Porque el tráfico marítimo está siendo afectado tanto por la epidemia del COVID como por las guerras. Entonces, hay una presión sobre el tránsito de mercancías a través del mar, ¿no? El comercio marítimo está siendo afectado y en este caso, como vivimos en una isla, ¿no? Aquí existe siempre ese refrán, eso fue lo que trajo el barco, ¿no? Bueno, ahora mismo eso se ve dramáticamente reflejado en nuestra realidad y lamentablemente el escenario mundial apunta a que en vez de disminuir estas cosas podrían incluso agravarse, ¿no? Ahora, ¿cómo usted percibe, ¿no? Esa, vamos a decir, esa incidencia de estos conflictos mundiales en la región del Caribe y este vínculo con lo climático que recordamos, estamos en esta conferencia Conflictos bélicos y cambio climático en el Caribe con el profesor Alfredo Oquendo, gracias a la colaboración del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra? Cuéntenos su perspectiva de cómo influyen estas cosas, ¿no? Bueno, ahora cuando usted me acaba de decir el transporte, materias primas y demás, como el caso del papel, pues le voy a decir algo. Por ejemplo, cuando empezó el conflicto, yo tengo amigos, como le decía, en Ucrania y en Rusia. Uno de mis amigos en la zona del Donbass, él es, bueno, él es del Cáucaso, pero tiene por años, tiene una mina de carbón que antes del conflicto ellos extraían alrededor de 1 millón de toneladas mensuales de carbón. El carbón de esa región es muy preciado porque tiene un alto poder energético. Estamos hablando de carbones que tienen. Y tenían contrato con Polonia, con centrales de Polonia, para aceros y centrales eléctricas también, que tenían de alta tecnología, ¿verdad? Y con Ucrania. Comienza el conflicto, tiene que aplicar la cláusula o sea, de tener el contrato de fuerza mayor por la guerra, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que él tiene que darse a la tarea de buscar carbón. Y aquí voy a llegar al punto de donde veamos en República Dominicana la situación. Él me llama y me dice: Alfredo, mira que tú conoces de América Latina. En América Latina, dime los países, ¿tú crees donde podamos conseguir? Le dije: mira, para América Latina, Colombia es un país que produce carbón, no con el poder energético que tiene el Donbass, pero sí podría suplir carbón para el contrato tuyo de Polonia. Concho, Alfredo, pues vamos a empezar porque esto se está poniendo malo. Ya precisamente la semana pasada llegó aquí al socio mío, me avisó que llegaron a unos cohetes y demás y están dañando y no sabemos lo que va a pasar. Estoy hablando al día siguiente de cuando Putin declaró la operación especial. Conclusión, que me comunico con Colombia, comunico con él y digo: mira, una empresa que puede suministrarte. ¿Cuánto podría? No, él quería 120,000 toneladas mensuales. Resulta que esta empresa, no digo nombres, pues suple carbón a Punta Catalina. Y de hecho, pues ahora mismo estaba en un tema del carbón de Punta Catalina. ¿Qué sucede? Que automáticamente, al existir la demanda, en aquel momento, el carbón estaba a $115 la tonelada. Para no ponerle
fuera de contexto la situación. Y $20 el flete a Polonia por tonelada, flete marítimo. Actualmente, la tonelada está por encima de los $200 y el flete marítimo está alrededor de los $70. Y las ventanas de los puertos de carbón de Puerto Bolívar, La Brisa, prácticamente están saturadas. No hay capacidad para la extracción de carbón. Conclusión, que ahora el carbón que se compraba a 120, República Dominicana lo va a tener que pagar a más porque nadie va a querer desaprovechar esta oportunidad. O sea, que se va a encarecer los precios de los combustibles fósiles. Consecuencia de eso, la energía que tú estabas pagando por kilovatio, una cantidad, ahora se te va a poner el doble. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el gobierno dominicano? O liberar el sector energético, como lo exige el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que ellos están en contra de que el Estado subvencione y demás, o subvencionar como lo está haciendo ahora. ¿Hasta qué punto podrá República Dominicana llevar esta estrategia? Pues va a ser un problema a la vista ya. Entonces, Sí. ahí vemos ese punto nada más en energía, nada más lo que está pasando. Sí, ¿Qué pasó? Que Europa empezó a reactivar las centrales eléctricas, España, todo el mundo, Alemania, el país que ha venido con el plan, y ahora ya entramos un poquito en el cambio climático, la política verde, el cambio climático, eliminar las emisiones, ¿no? Pues ahora mismo, pues dice, pues no, ya lo último que yo he oído decir, no, el problema no es tan así, había errores, hay que ajustarle el dióxido de carbono, o sea que ya han ido acoplando la política a sus necesidades, que la van a poner por encima, como sabemos todos, por encima de Latinoamérica, por encima de África, por encima del que sea, igual que lo ha hecho siempre Estados Unidos. Intereses. Y no le va a importar lo más mínimo que sigamos nosotros contaminando, que sigamos abriendo nuevas centrales eléctricas a carbón y fósiles. Entonces, esa situación lo ha traído esta situación de todas las sanciones, desde mi punto de vista, ilógicas, porque Europa, Occidente, se está dando tiros en los pies para ver qué pasa con Rusia. Y lo que no, desde mi punto de vista, ellos no se dan cuenta que los rusos siempre ellos han estado acostumbrados a pasar trabajo y mientras más los sofoque va a ser peor. Con los rusos hay que sentarse a negociar. Porque decirle a los rusos, no, porque olvídate. Y ahora, mire, Rusia y China, desde que yo estudiaba, siempre ha tenido tensiones y eso los dos eran comunistas. Cuando hablo de Rusia, hablaba de la Unión Soviética. Tuvieron hasta una guerra fronteriza en la región. Claro. De hecho, cuando yo estudiaba en un instituto bastante cerrado, la cátedra donde yo estudiaba, ahí no permitían que estudiaran chino por la transferencia tecnológica desde las centrales nucleares. Entonces, esas tensiones siempre se han mantenido internamente, digamos en pocas palabras, pues los rusos como que no se tragan a los chinos. Ellos siempre han tratado de copiar a los equipos rusos, la tecnología rusa. De hecho, hace poco, ahora mismo, pues están sancionando a un científico porque transfirió tecnología a China y demás secretas de los rusos. Pero ¿qué pasó? Que la política errónea que se inició de Estados Unidos y se agudizó con el presidente Trump hacia presionar a Rusia y presionar a China, obligó a los dos países a llegar a acuerdos, porque hay un refrán que dice, como es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, eso es lo que está pasando ahora mismo con Rusia y China.
Tanto es así que el ruso ahora no se ha preocupado. Por ejemplo, el superávit que tiene Rusia ahora mismo por venta de petróleo, ellos han vendido más petróleo y más gas que lo que vendieron el año pasado hacia Europa. ¿Por qué? No han vendido cantidad, sino precios. El precio del petróleo y del gas ha subido. Ellos con menos extracción y menos venta han logrado más ingresos a las arcas rusas. Sí, efectivamente hay una situación de modelos distintos, ¿no? Incluso de trasfondo también hay un factor de carácter económico, porque Rusia no solamente ha vendido más, lo ha recibido en rublos, ¿no? Que es un factor también de peso, ¿no? Sabido es que tanto Rusia como China tienen acumulado dólares, ¿no? Hay todo un tema ahí muy de fondo que tiene que ver con el conflicto entre distintas monedas, ¿no? Que finalmente lleva a lo que usted señala, a un tema de intereses que evidentemente tienen estas grandes potencias. Sin embargo, nosotros somos una realidad muy distinta, ¿no? En el Caribe nosotros tenemos una diversidad de culturas, tenemos una diversidad de idiomas incluso, y nuestras realidades del día a día se están siendo cada vez más afectadas. Incluso usted sabe que a través de las redes sociales nosotros llegamos a distintas partes del mundo, y me detengo aquí, hago un paréntesis porque le están saludando desde Paraguay Esteban Franco, ¿no? Saluda también don Pedro Mencía, comenta, muy actualizados los datos ofrecidos. Por otro lado, Virgilio Monsanto y José Castillos están presentes en Facebook, y el profesor Moisés Cruz también le envía saludos, de manera tal de que tenemos una audiencia diversa, pero que al final en esta realidad de América, vamos a decir, nosotros somos espectadores por un lado, pero por otro lado estamos siendo víctimas de alguna u otra manera, ¿no? De manera indirecta. Y aquí yo diría que ya han pasado casi 30 minutos, deberíamos entrar en el tema del cambio Vamos a entrar, climático, ¿no? exacto, vamos ahí. Si bien es cierto, los países de de la región Caribe no son grandes consumidores de hidrocarburos, ¿no? Lo necesitamos para la vida diaria, pero en el peso específico, ¿no? En términos de referencias mundiales, es poco, ¿no? Sin embargo, el cambio climático nos afecta muchísimo más, ¿no? No somos grandes emisores de CO2, pero dramáticamente nos está afectando en las aguas, ¿no? Con la subida de la temperatura, nos está afectando en las costas, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo fenómenos climáticos que quizás hace una década atrás no la veíamos. Cuéntenos cuál es su perspectiva desde el Sí, punto de vista del cambio climático. bueno, vamos a ver, desde el punto de vista del cambio climático hay una posición que, digamos, también es muy particular, ¿no? Desde que la Tierra se forma, hace 4.500 millones de años, la Tierra es como un ente vivo, ¿verdad? Ha ido cambiando constantemente. Hemos pasado por diferentes periodos donde se ha extinguido todas las especies. Han habido 7 extinciones catastróficas. La última ocurrió hace aproximadamente 67 millones de años, cuando el hombre, ¿qué diablo? Tengamos presente que nuestra especie, digamos, estamos hablando se empezó los primeros homínidos a ser un poco más racionales, llamemos hace 1 millón de años, pero alrededor de medio millón es que ya los homos aparecieron, y las grandes extinciones ocurrieron mucho antes, ¿no? La Tierra siempre ha tenido cambios, y dentro de eso han existido cambios climáticos muy severos, donde el hombre ni siquiera ha puesto nada. O sea, estos cambios han venido motivados por meteoritos,
han venido motivados por variaciones en el eje de la inclinación del eje de rotación de la Tierra, han venido motivados por erupciones masivas de volcanes. Partiendo de ahí, nosotros nos encontramos ahora mismo en un cambio, ¿verdad? En un cambio en el clima, y no solamente en el clima. Se está analizando la posible inversión de los polos magnéticos de la Tierra, que eso también es un problema. No está muy claro los científicos de cuándo podría ocurrir y demás, pero dejaría desprotegida la Tierra ante la radiación solar, con lo cual eso podría causar daños también en especies y demás. Pero centrando en la situación actual de la temperatura, ahí hay incidencia. Si vamos a los efectos invernaderos, el número uno en efecto invernadero es el vapor de agua. Ese es el que más produce efecto invernadero. Tenemos después el metano, tenemos el dióxido de carbono y después tenemos gases que hacen mucho daño en la capa de ozono y demás. Son emisiones que nos afectan y que producen el cambio climático. ¿Cuál es la situación del cambio climático? Viéndola desde el punto de vista de temperatura. Si la temperatura en la Tierra, por ejemplo, dentro de 2 meses, ahí la ONU está planificando otro análisis, creo que va a ser en Egipto, donde se va a analizar el cambio climático, la situación de las emisiones al medio ambiente de gases de efecto invernadero, y el planteamiento es retomar lo que se había planteado, de que no suba más de 1,5 grados la temperatura de la Tierra, evitar eso. Si esto sucede, la comunidad científica ahí diverge, ¿verdad? Pero la mayoría dice, bueno, lógicamente, si las temperaturas suben, hay más evaporación, hay más vapor de agua, ¿verdad? Al existir más vapor de agua, se crea un efecto invernadero mayor. Empiezan los deshielos, porque como bien usted dijo, nosotros aquí nos vamos a ver afectados. No incidimos en el cambio, no somos causantes del cambio por ser una isla y tener la población que tenemos, pero sí recibimos los productos de ese cambio. ¿Y dónde están ocurriendo esos cambios? Bueno, esos cambios están ocurriendo ahora mismo, pues precisamente empecemos por el conflicto en Rusia. La zona del Siberia, que es inmensa, ¿verdad? Miles de kilómetros. Yo he volado, por ejemplo, de Moscú a Krasnoyar 8 horas en un avión, eso es dentro de Rusia. Y después 5 horas por el río Yenisei, 5 horas a un pueblo que se llama Siberia-Yenisei. 5 horas en avión, 8 más 5, y todo dentro de Rusia. Bueno, esa zona de Siberia, ahí está el permafrost, por los hielos perpetuos, ¿verdad? Toda esa zona es congelada, ahí usted excava, digamos, medio metro, o sea, quita la nieve, excava, y todo eso está congelado la tierra. Ahí hasta para enterrar a las personas es un problema. Actualmente, esa zona inmensa, ¿verdad?, se está descongelando. ¿Qué consecuencia trae esto? Pues actualmente están apareciendo grandes agujeros en el Siberia que ya lo empiezan a estudiar porque no sabían qué pasaba y cómo apareció ese hueco ahí inmenso. Pues resulta que toda la parte de Siberia lo que tiene debajo es metano. ¿Qué cosa es el metano? El gas natural. Lo que hay es conflicto ahora mismo. Pero el problema es que el metano, al descongelarse, imagínense que Siberia, si lo vemos hipotéticamente, es un tanque inmenso de miles de kilómetros cuadrados, donde abajo tenemos grandes cantidades de metano. Y ese metano está saliendo a la atmósfera. Ese metano está creando un efecto invernadero descomunal en la Tierra. Pero es que no solamente en Siberia hay metano. Por ejemplo, las grandes llanuras abisales de la zona atlántica, ahí
producto de las grandes presiones, también hay grandes reservas de metano que puede en un momento dado salir, pero lo que está saliendo ahora mismo es Siberia, es donde está el problema más grande. Está ocurriendo la descongelación, por eso Rusia ahora ya ha empezado a reclamar territorio. Usted sabe que lo que es el Ártico, completamente, pues cada país tiene derecho a reclamar, si le pertenece a una zona, pues reclamar zonas de influencia del Ártico, más o menos. Pues ya Rusia está reclamando, ¿por qué? Porque actualmente esa zona no hay hielo, se está perdiendo el hielo, todo el Ártico, y esa zona va a ser navegable. Desde el momento que esa zona sea navegable, el comercio por el Ártico va a ser súper rápido. China va a poder comercializar por el Ártico sin ningún problema. Actualmente China, para llegar, pues tiene que utilizar el canal de Panamá y demás, o por debajo, ¿verdad? Por el canal de Suez para entrar a Europa. Ahora no, ahora entraría al momento ahí. Entonces, volviendo a la situación del cambio climático, esta gran cantidad de metano que está saliendo hacia la atmósfera es un problema serio que todavía no tiene solución. Si tiene solución la emisión de carbono, de dióxido de carbono a la atmósfera, este problema del metano, actualmente no se sabe cómo se va a solucionar ese problema. Y ese sí crea un efecto invernadero grande. Efectivamente, ahí tenemos unas situaciones muy, muy complejas, ¿no? Yo creo que en parte la gran escala de esto es lo que limita en cierta medida el que los ciudadanos, ¿no?, de a pie podamos entender, ¿no?, o aportar algo. Por ejemplo, doña Clara Jorge Ramírez comenta, estamos en un cambio climático el cual nosotros podemos ayudar a evitar esa gran magnitud. ¿Aló? Entonces, uno se hace esa pregunta, Don Mario. ¿realmente? Sí. Adelante, Alfredo. Sí, parece que hubo una interrupción, don Mario. Sí, estoy aquí. Sí, sí, sí. Le Bueno, pues, decía que doña Clara Jorge Ramírez comenta que estamos en un cambio climático, el cual nosotros podemos ayudar a evitar esa gran magnitud. Y las personas del día a día, ¿no? Cada quien dice, bueno, pero ¿realmente yo puedo aportar? O sea, ¿cómo es que yo realmente puedo contribuir? ¿Cuál es la actitud ciudadana para producir un cambio? bueno, miren, volviendo, como yo decía, nosotros desgraciadamente lo que seremos las víctimas del cambio climático. Nuestro aporte va a ser ínfimo en el cambio climático porque nosotros no aportamos nada comparado. Grandes problemas grandes aportadores al cambio climático, ¿quiénes son? China, Estados Unidos, Europa, que era la bandera, ahora está reabriendo sus centrales eléctricas de carbón masivamente, con lo cual, usted sabe, pasar de gas a carbón, el problema que va a tener Europa, donde se genera grandes cantidades de energía. China va a beneficiar el cambio climático. ¿Por qué? Porque ahora el gas que estaba yendo para Europa va a pasar hacia el mayor contaminante mundial, que es China. Y ahí entramos en la política de decir de la mentira. Usted recuerda, y que se ha tratado y se va a tratar ahora, cuando empezó la política de la venta de carbono, de dióxido de carbono, ¿verdad? Donde países como Bolivia, el Amazonas, Paraguay, etcétera, vendían porque tienen grandes zonas de bosque, te vendían supuestamente el dióxido de carbono o sea, lo que tú podías porque ellos estaban aportando oxígeno. Mira, eso en realidad, eso es, desde mi punto de vista, la gran mentira, la gran estafa, ¿cómo lo podemos llamar? O sea, que yo voy a vender un oxígeno que se está produciendo y consumiendo el dióxido de carbono en Brasil, te lo voy a vender a ti a China o a Europa para que tú eches por allá. Pero que eso no es una cosa irracional.
Usted tiene su bosque, pues usted no comercialice con su bosque. Usted está comercializando, sacando dinero. Eso es una política financiera, simplemente. ¿Dónde está el aporte nuestro, digamos, de Latinoamérica? Repito, no dominicano. Porque los dominicanos donde tenemos que aportar, usted sabe dónde es, en la limpieza. Nosotros aquí en República Dominicana, yo utilizo a veces palabras en otro contexto, pero no la voy a utilizar aquí, ¿verdad? Pero nosotros ensuciamos mucho. Yo no es la palabra que yo utilizo, una palabra más vulgar. Nosotros ensuciamos mucho. Tenga presente que las bolsas plásticas de República Dominicana entran a la costa, la costa este de Estados Unidos, aparecen hasta en Nueva York, bolsas plásticas de aquí. ¿Y por qué lo sabemos? Porque te dicen Bravo, te dicen de una, dice, pues, esto de Dominicana viene, las corrientes llevan la basura de aquí para allá arriba. ¿Qué hace Estados Unidos? No, vamos a dar financiación para que se recoja la basura. Así que imagínese usted la cantidad de desechos. Ahí es donde República Dominicana debería de verdad centrarse en la limpieza de las efectivamente, costas. ahí tenemos una gran oportunidad en el manejo de los residuos sólidos. El Centro León colabora con instituciones que están trabajando esa dimensión, ¿no? Que tiene un componente educativo, pedagógico muy importante. Recién, vamos a decir, llevamos un par de décadas tratando de influir, ¿no? en determinadas comunidades a través de proyectos emblemáticos. El Centro León, por ejemplo, trabajó junto con Fundación Propagás, Ciudad Reciclada, un proyecto muy interesante que pueden encontrarlo reseñado en nuestro sitio web, centroleón.org.do. Ahí hay ejemplos concretos de lo que usted señala, ¿no? De qué manera los dominicanos podemos contribuir a esto. Pues los residuos sólidos son un aspecto vital de Eso es este tema. vital en este país. Después, otro aspecto vital. Mire, aquí existen dos contaminaciones, pero nada más que voy a tratar una de ellas. Las ciudades como Santo Domingo, el tema de que no existe un control vehicular. Aquí los vehículos no tienen un análisis de emisiones ninguno, todo el mundo emite lo que quiera, y los niveles de contaminación que existen en las ciudades y los centros urbanos de aquí, del país, los más grandes, ¿verdad? Santiago y Santo Domingo, eso es increíble. Y menos mal que ya no se utiliza el combustible con plomo, porque si no estuviéramos muertos ya. Sí, ahí efectivamente. el gobierno tiene que tomar medidas para resolver ese problema. Sí, ese es un tema que tiene, vamos a decir, una dimensión legal. Concretamente hay un problema con la normativa, ¿no? Si bien es cierto, en la ley está expresada la necesidad de que exista una revisión técnica, lo que se llama aquí la revista, ¿no? Cuando uno va al reglamento de aplicación de la ley, finalmente queda en manos de una persona esa aplicación, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí que vamos a decir que no hemos llegado al fondo. Esto tiene mucho que ver con lo que señalábamos hace un momento, que es la responsabilidad ciudadana. O sea, cómo nosotros podemos generar presión, porque no se trata de que no existan leyes, no se trata de que no existan normas, eso existe, ¿no? Las normativas del tránsito están clarísimas, pero se violan sistemáticamente la normativa del tránsito. Entonces hay una actitud, vamos a decir, de tipo cultural que tenemos que avanzar e instituciones como esta del Centro León procuramos no solamente de hacer cultura, sino que también de hacer ciudadanía, y eso es importante, que universidades como la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, también tienen sus planes de trabajo en torno a ciudadanía responsable. Eso es sumamente importante de transmitir y de difundir, porque finalmente estamos hablando de habitabilidad, de qué tan habitable es nuestro espacio. Ese es uno de los ejes de trabajo del Centro León, y por eso que estos temas para nosotros son importantes de tocar, importantes de conversar.
Me parece sumamente importante también que veamos alternativas, porque usted no podemos desaprovechar su expertise en el área de la ingeniería nuclear, ¿no? A veces cuando se habla de ingeniería nuclear aquí, habitualmente, ¿no? El pensamiento popular se va inmediatamente a la bomba atómica, ¿no? Sin embargo, la energía nuclear existe para distintos tipos de aplicaciones. Cuéntenos eso y de qué manera es la energía nuclear podría ser una vía de mitigación con estos temas de los Bueno, mire, hidrocarburos. vamos a ver. En el tema, desde mi punto de vista, ¿verdad? La única solución, y mi punto de vista, pues lo tengo desde que empecé a estudiar la especialidad mía, que es nuclear, ¿verdad? Eh, la única solución que tiene la humanidad ahora mismo, digamos, a corto y medio plazo, es la energía nuclear. Y a largo plazo, por supuesto, es la única físicamente viable para poder compensar la demanda energética que tiene la humanidad a corto plazo y a largo plazo. La tecnología va desarrollándose, con ello se desarrollan nuevos materiales, se desarrollan nuevas formas de combustión nuclear y, digamos, nosotros estamos ahora mismo en una fase, no digamos de inicio, porque lo que es la fisión, bueno, para los oyentes, existen dos grandes, digamos, grupos de generación nuclear. Uno que es la fisión del átomo, que es la que utilizamos ahora mismo en los reactores nucleares que existen, o sea, el átomo de uranio. Existen varios átomos que se dividen también, se divide y genera esa división, esa ruptura del átomo, genera una cantidad de energía. La otra forma de generación nuclear es la fusión nuclear. Es como decirle, estamos caminando ahora montado en un caballo y cuando lleguemos a lo que es la fusión nuclear, vamos a estar montados en un cohete interestelar. Esa es la diferencia que hay entre las dos. La humanidad ya conoce los primeros que hicieron trabajo de la fusión ya práctica, que hicieron los primeros fueron los soviéticos, con un tipo de reactor que se llama tokamak, y hasta el día de hoy es el que se está utilizando para hacer experimentos de fusión nuclear. Y yo siempre pongo un ejemplo típico de que cuando se llegue a la fusión nuclear, nuestros problemas se van a resolver totalmente. No hemos sido capaces, o sea, somos capaces de gastar miles y miles de millones de dólares en una guerra fratricida que al final nos vamos a desbaratar todo el mundo. Y no somos capaces de meter dinero para desarrollar definitivamente la tecnología. Ahora los chinos están trabajando muy duro en eso. Yo espero que lo saquen. La tecnología de fusión nuclear. Volviendo a lo que es la fisión, que son los reactores que existen en el mercado. Existen, todo el mundo cuando le hablan de un reactor nuclear, le viene a la mente Chernóbil, o un caso de lo que puede pasar. Bueno, lo que sucedió en Chernóbil solamente sucedió en Chernóbil y no va a suceder en otro lugar de esa forma. ¿Por qué? Porque el reactor de Chernóbil era un reactor que se concibió, se diseñó y se construyó con fines militares. Es un reactor que utiliza el moderador, o sea, el producto, la materia que hace que los neutrones
estén controlados y salten de átomo en átomo para realizar la reacción en cadena es el grafito. En los reactores energéticos que se comercializan a nivel mundial, el moderador es agua. Por eso se llaman reactores de agua en ebullición. La tecnología, la construcción, imaginemos que el reactor de Chernóbil es un reactor abierto, donde están los elementos insertados en bloques de granito, y ahí si un elemento de estos te falla, se revienta. De hecho, se perforan y botan agua y se controlan, ¿verdad? Pero son reactores que la reacción de división en cadena es muy mal de controlar, muy rápida, y son muy inestables, es lo que pasa. No quiero entrar en lo que pasó en Chernóbil, pero quiero decirles que los reactores que están en el mundo entero, o la mayoría, los mayores países del mundo, son reactores de agua en ebullición. Son muy seguros. Por ejemplo, el reactor de Fukushima fue un reactor de agua en ebullición. Pero ¿qué pasó en Fukushima? Siempre, cuando los japoneses empezaron a construir esos reactores, siempre hubo crítica que no se construyeran al lado de la costa, porque podía venir un tsunami. Eso se alertó y de hecho los rusos hasta alertaron en ese sentido. Y efectivamente fue lo que pasó. El reactor no fue que reventó el reactor por un diseño, desde mi punto de vista, incorrecto, de una posición, de un lugar que sabemos que en Japón constantemente hay terremotos, pues pasó eso. Pero la única solución que yo veo de verdad para salir de la situación del cambio climático es la energía nuclear. La energía nuclear, actualmente existen reactores súper seguros de diferentes potencias. Por ejemplo, hay desde 200 mega, hay de 440, que era lo que estaban construyendo en Cuba, hay de 1000, de 1300 megavatios, ¿verdad?, de generación. Estos reactores, pues son reactores que tienen muchos años de funcionamiento sin problema ninguno. En Rusia, ya les digo, el único reactor que tuvo el problema fue el reactor de Chernóbil, porque es otro modelo, un reactor militar. Sin embargo, ahora en Ucrania, en Zaporozhye, están bombardeando la central nuclear, que es la más grande de Europa. Zaporozhye tiene 6 reactores nucleares, cada uno de 1000 megavatios. O sea, Zaporozhye produce 6000, o producía, porque ahora mismo la detuvieron y la tienen en conservación, 6000 megavatios de energía. Esos reactores tienen años trabajando sin ningún problema, y existen en Rusia muchos reactores. En Estados Unidos existen muchos reactores también en funcionamiento por décadas y décadas, ¿verdad? Y no ha habido problema. En Europa han existido reactores, Hungría tiene, de hecho ahora mismo Finlandia con todo el problema con Rusia y todo, pero sin embargo ellos no han detenido el reactor que le están haciendo los rusos a ellos. O sea que, no, sí, tenemos la guerra, pero no vamos a tocar los reactores, porque imagínate, ¿qué no vamos a hacer? Latinoamérica, lógicamente, se ha habido detenida en este programa. Uno, porque al no existir el conocimiento profundo, pues los países pues no entran en esto, ¿verdad? Y dos, porque hay una realidad. Los reactores son la muerte de las compañías de hidrocarburos, ya sea gas, ya sea carbón, ya sea petróleo. Desde el momento que usted cambia la matriz energética de su país a energía nuclear, usted no va el combustible que va a necesitar es para mover el transporte. Además, actualmente las centrales eléctricas nucleares te generan
te la tienen produciendo también hidrógeno, con lo cual la matriz energética del transporte usted lo puede transformar a pilas de hidrógeno, con lo cual usted va a tener un combustible prácticamente gratuito que no es solar, que no va a tener una dependencia de un panel solar, porque desde mi punto de vista, sí, hay soluciones con los paneles solares en vivienda para amortiguar un poco, pero no es la solución. Definitivamente no es la solución de eso, de una solución a corto plazo de la matriz energética. Porque usted con paneles solares, usted no puede quitar todas sus centrales eléctricas y todo y nada más que poner paneles solares o poner molinos eólicos. Eso no es posible. Usted puede generar un 40% de su producción solar, puede generar, pero usted va a necesitar siempre centrales eléctricas bases, se llama. Una central eléctrica que funcione las 24 horas y que pueda usted adicionalmente ingresar en el circuito nacional la generación eólica o la generación solar. Sin eso usted no va a trabajar. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues si no se descarte lo solar, no se descarta lo eólico, pero sabiendo que la gran generación usted la tiene que lograr con centrales eléctricas, hidroeléctricas, los países que puedan, que tienen hidroeléctrica, pues después de la central nuclear, la central hidroeléctrica es la más estable y eso que cuando vienen los periodos de sequía, pues las centrales hidroeléctricas merman mucho su generación. Claro, evidentemente, y discúlpeme porque aquí hay un tema que es sumamente importante y es que todos estos son sistemas, ¿no? Los hidrocarburos conforman un sistema que está no solamente en la producción del combustible, sino que es el sistema de venta, eso está relacionado con la fabricación de los automóviles, con cierto tipo de motor. No es tan simple, ¿no?, cambiar una cosa por la otra. Entonces ahí viene una pregunta que quizás pudiera ser ilustrativa, porque evidentemente tiene que haber un momento en que un país toma decisiones y va hacia modelos híbridos. ¿Cuál es, a su juicio, el mejor ejemplo de una transformación o de un cambio en la matriz energética en términos de países? ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Quién está haciendo bien la tarea ahora mismo? Bueno, mire, pongamos por ejemplo Europa. Europa dice a Alemania, no, yo voy a cerrar las centrales nucleares porque eso es peligroso. Los verdes europeos empezaron a cerrar las centrales nucleares. Voy a cerrar las centrales térmicas porque eso contamina. Y voy a centrarme en la energía renovable, solar, eólica. Sí, pero eso es muy gracioso porque tiene al lado a Francia, como Europa está integrado en el sistema energético europeo, tiene a Francia al lado con todas las centrales nucleares del mundo que le vende la energía a Alemania. Y Alemania se puede dar el lujo de decir, bueno, yo le compro a Francia la energía eléctrica, pero no te dice de dónde la está sacando Francia. Y Francia tiene sus centrales nucleares ahí. Entonces, ahí empieza la mentira de la propaganda verde. Sí, tú estás quitando, pero claro, tú le estás comprando a Rusia el gas, que no es tan verde tampoco que digamos, ¿verdad? Pero estás comprando el gas a Rusia y le estás comprando energía a Francia, que tiene reactores nucleares. Qué bueno, ¿verdad? Tú eres limpio, pero los otros están ensuciándose por ti. Entonces, ahí es donde empieza la situación de qué puede hacer un país. Por ejemplo, República Dominicana, con la demanda energética que tiene actualmente y el déficit que tiene, era para que tuviera mínimo un reactor nuclear ya trabajando. Entonces ahí vienen los problemas, no que si el reactor, que si contamina, no contamina, usted con Punta Catalina contamina, usted no sabía y eso no se lo dice. Una central eléctrica que trabaja con carbón genera, no le voy a decir las cifras si son 100, si son 200, pero genera más radiación que una central nuclear. Mucho más radiación se emite a la atmósfera. ¿Por qué? Porque la combustión del carbón tiene isótopos radioactivos. La gente no sabe eso. Pero usted está quemando carbón
y está cogiendo radiación. Y cuando usted ve el fondo radiológico de una central eléctrica de carbón es mayor que el fondo radiológico de una central nuclear. Y eso no se lo dicen. Sí, la verdad es que el tema de la energía es una materia sumamente compleja en el Caribe, porque no solamente en la República Dominicana el tema energético tiene complejidad, en Puerto Rico también. Bueno, lo evidenció las tormentas que pasaron, ¿no? Que se encontraron con un sistema obsoleto, colapsado, con grandes problemas de distribución. Las otras islas que son más pequeñas también tienen dificultades para generar energía y de ahí se generan unas dependencias, ¿no? Que son sumamente complejas y al final los vendedores de este tipo de materias primas, vamos a decirlo así, o de materias energéticas son pocos, ¿no? Son contados con los dedos de la mano, literalmente. No es que usted vaya a salir al mercado a ver quién me ofrece el mejor precio, es que hay realidades, ¿no? Regionales que afectan, ¿no? Y eso, vamos a decir, que genera unos sistemas que son difíciles de modificar. Pero me parece muy interesante el análisis porque deduzco que no hay nadie que lo esté haciendo completamente bien hoy día en el mundo, ¿no? Es una realidad en marcha, es una realidad que tiene muchas complejidades y que evidentemente un país pequeño como la República Dominicana puede empezar a hacerse preguntas. Ahora, claro, habría que consultarle a los actores del mundo de la energía, ¿no? De cuáles alternativas pueden haber y eso pudiera ser materia de otra conversación, ¿no? Nos siguen saludando a través de las redes sociales Luis Midensi, tercero dice presente, la doctora Clara Jorge y Alberto Mursili. El señor Pedro Mencía comenta a propósito del segmento anterior, las consecuencias directas de los conflictos bélicos las recibe la población más pobre del hemisferio oeste. Efectivamente, hay un conjunto de realidades que ocurren lejos, pero que nos afectan directamente. Ya para ir cerrando, Alfredo, yo le pediría que nos ilustre, ¿no? Sobre los caminos que pudiéramos vamos a decir, visualizar, ¿no? En el mediano y largo plazo para salir de esta, vamos a decir, situación casi forzada, ¿no? De una realidad energética, ¿no? En unos territorios que también son limitados, son pequeños, ¿no? Entonces, hay unas ciertas condiciones que determinan en mucho la realidad, como digo, de la energía, independientemente de cuál sea el modelo de generación. Bueno, mire, yo viendo la situación, mira, República Dominicana por varios factores. Segundo, por el hecho de que hacer un país turístico y que va a tener demandas energéticas fuertes y que tiene actualmente un déficit energético, que todos lo sabemos, lo estamos viviendo día a día, ¿no? Yo me replantearía seriamente la viabilidad de poder empezar a realizar los acercamientos con países que son productores de reactores nucleares actualmente, no necesariamente tendrían que ir a Rusia, existe Estados Unidos como una alternativa también, más allegada al sistema de aquí, ¿verdad? Yo le puedo decir que, por ejemplo, ya Cuba, usted sabe que Cuba tenía la central nuclear de Uraguá, para eso yo fui a estudiar a Rusia, como un futuro técnico de esa central, que eso se murió, ¿verdad? Por muchos factores. Otro día, si quiere, le explico bien qué fue lo que pasó ahí. Y ahí se iban a construir 4 reactores de 440 megavatios en Cienfuegos, ¿verdad? La costa central sur de la isla cubana. Y eso se quedó parado totalmente. Y ahora, pues, se está retomando la viabilidad de otros tipos de reactores. Por ejemplo, se está mirando la posibilidad de unos reactores más pequeños de 200 megavatios, que son bien fáciles de instalar, son bien fáciles de operar, porque en este caso es con Rusia. Rusia los operaría y los instalaría bajo un modelo económico, ya sea un LIS, ya sea que ya se están viendo posibilidades de pequeños reactores que pueden ser
instalados en diferentes regiones en dependencia de la necesidad de energía. De hecho, hay reactores ya que están montados en barcazas. Por ejemplo, esto de 200 megavatios, eso viene en una barcaza. La ponen en un lugar determinado, la opera por 20 años, ¿verdad? Le están entregando la energía y se encargan de todo el tema, porque uno de los problemas de los reactores nucleares es el tratamiento y recogida del combustible que se quema. Para que usted tenga una idea, digamos, tomemos un reactor de esto, pues yo calculo que pueda tener, pues no sé, quizás 40 toneladas de uranio. Ahora no recuerdo bien la cifra que pueda tener, ¿verdad? Este tipo de pequeño, ¿no? Pues ese reactor, el ciclo completo se vence en 3 años. Eso quiere decir que usted carga el reactor con todas esas toneladas de elementos de combustible y el primer año usted consumió una tercera parte de ese combustible. La zona que más consume es la zona central del reactor, del centro del reactor. Después está la zona de la periferia del centro y después la zona más exterior. Pues usted en el primer año sacó el combustible del centro, el de la periferia del centro usted lo pasa al centro y el otro lo pasa acá y el nuevo lo pone aquí. Al cabo de los 3 años usted cambió todo el combustible, pero estuvo trabajando y generando 200 megavatios hora por 3 años hasta que usted tiene que poner, completó todo el ciclo de combustibles. Ese combustible se lo lleva y lo procesan, lo reciclan, sacan los isótopos interesantes, ahí se sacan isótopos para la medicina, se sacan otros elementos, se extrae el plutonio que generó, bueno, todo lo que se generó ahí, ¿no? En el reactor, porque en sí el reactor es una síntesis, produce otros elementos. La reacción esta produce otros elementos, igual que los reactores de fusión nuclear, que te produce todos los elementos, como en el Sol, por ejemplo, lo que sucede en el Sol, que el último elemento que se produce en el Sol es el hierro. O sea, empieza el hidrógeno como un átomo de hidrógeno, la molécula, el átomo más simple que existe en la naturaleza, y llega a producirse el hierro, que sabemos lo que es el hierro. Y ya después, cuando la estrella explota en forma de supernova, lo que fuere, ¿verdad? El Sol nuestro no va a explotar así, pero por supuesto, pero explota porque se producen todos los demás elementos, el uranio, el plomo, el oro. El oro ocurre en las explosiones de las estrellas de neutrones, por eso es tan poquito, porque no todos los días explota una estrella, chocan o explota una estrella de neutrones, ¿no? Entonces, en los reactores de fusión ocurre más o menos lo mismo, pero a pequeña escala, pequeñita. Y en los de fisión, como estos, también se producen elementos como el plutonio, ¿verdad? Y otros elementos. Entonces, esos elementos son materias primas para otros procesos que nosotros sabemos cómo hacerlo, el hombre sabe cómo lo utiliza. Y usted está generando productos y está generando electricidad. O sea que yo pienso que aquí lo que ha faltado por intereses, no por faltar técnicamente hablando, sino por los intereses que estamos hablando, ha faltado enseñarle a la población cuáles son los más y los menos de la generación nuclear. Y que al final nosotros de la generación, lo que es la parte nuclear la utilizamos a diario, la utilizamos en equipos de resonancia, lo utilizamos para hacernos escáneres, lo utilizamos isótopos radioactivos, se utilizan a diario. Entonces yo pienso que una de las estrategias que el Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, que está de ministro, ¿verdad? Y precisamente el ingeniero Almonte es ingeniero nuclear también. Él debería empezar a analizar, si no lo está haciendo, analizar esta línea de desarrollo paralela, porque en islas así nosotros nos veríamos muy desatados en el sentido de no depender de los fósiles. Y dejar los fósiles para lo que le decía, porque es que los fósiles van a hacer falta, porque usted, todo el plástico,
todo el tema de los abonos, de dónde se producen los abonos nitrogenados, la urea, de dónde se produce del gas. O sea que eso lo vamos a utilizar, pero estamos quemándolo, literalmente quemándolo, pudiéndole dar otras utilidades más importantes y preservarlo para las futuras generaciones. No, estamos quemando. Entonces, pues yo pienso que de la parte esta, que querramos o no, tarde o temprano la vamos a tener que mirar, como lo está retomando de nuevo Cuba y como lo van a retomar muchos países. Yo viví, por ejemplo, yo estuve en Argentina, en Neuquén, en el sur. Ahí existe algo único desde mi punto de vista. Usted sabe que ahí se construyó una central nuclear, la construyeron los americanos, allá abajo, porque ahí hay mucho gas, hay mucho petróleo y de todo allá abajo en la zona esa de abajo, de la Patagonia, ¿verdad? Esa central nuclear, por una mala política del sistema energético, por los políticos, nada más que trabajó en su vida 72 horas. La arrancaron, la introdujeron en el sistema eléctrico nacional, pero después la política decía que había que darle prioridad primero a lo solar, después a los eólicos, después a las hidroeléctricas, después al gas, después y como último la central nuclear. Y el problema es que la central nuclear usted no puede estar apagando, encendiendo, usted la arranca y lo más que puede hacer es bajarle la potencia a la 50%, pero usted no puede estar apagando, encendiendo. Para usted apagar una central nuclear, usted está varios días apagándola, bajando la potencia, enfriando, eso no es un carro que arranca ya. Entonces usted tiene que dar la prioridad número 2 generación a la central nuclear y de ahí todo el mundo entra y sale en el sistema energético, pero la nuclear usted tiene que dar. Aquí pasaría lo mismo. Usted puede parar y no parar Punta Catalina, por decirle, la hidroeléctrica la puede parar, no hay problema. Pero desde el momento que usted tenga aquí 1000 megavatios de un reactor nuclear, usted sabe que usted tiene que tenerlo eso trabajando las 24 horas y prácticamente el año entero. Solamente pararlo para hacer el cambio de combustible, eso lleva 15 días aproximadamente, y volverlo a arrancar y a trabajar. Así funciona esto. Muy bien, muy interesante todo esto que, como decía hace unos instantes, creo que da para otra conversación, ¿no? Todo lo que son las alternativas de las energías, que es un tema sumamente interesante. Bueno, a nombre de la Fundación Eduardo León Jiménez, el Centro León, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y su Centro de Estudios Caribeños, agradecemos a don Alfredo Oquendo su participación en esta noche tan interesante, ¿no? Aprovechamos de saludar a nuestra directora general y presidente de la Fundación Eduardo León Jiménez, doña María Amalia León, a quien saludamos a la distancia. Así que nos vemos en una próxima sesión de Centro León en casa. Buenas noches, igualmente. Un placer y a los oyentes, muchas gracias por oírme y a lo mejor fue un poco tedioso, a veces yo me extiendo mucho, pero me gusta ir a los detalles quizás, ¿no? Pero aquí estamos para lo que deseáis, no hay problema, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos. Un placer. Buenas noches.